Hola, ¿cómo están? Yo acabo de cenar y estoy esperando que se conecten algunos de ustedes para empezar a platicar sobre el tema que eligieron, que es el de liderazgo. Bueno, un tema que me pusieron a pensar mucho y desde qué óptica abordarlo, porque como que he leído varias cosas sobre liderazgo, como líder, como gerente, como jefe, como el que está delante de un equipo. También líder como aquel que influye a las personas para hacer cambios positivos, a diferencia de jefe, que es como el que da órdenes. Hola, Car, ¿cómo estás? Em, y bueno, quería platicar un poco sobre mi perspectiva de cómo enseñar liderazgo, porque eh, en mi experiencia en simulación clínica, básicamente, pero también en educación médica, sabemos que queremos que haya mejor liderazgo en los equipos de salud, porque como he platicado en otros videos, la seguridad del paciente depende mucho de aspectos humanos, entre ellos el liderazgo, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, algo que creo que es importante recalcar, pues es que en los equipos tiene que haber un buen liderazgo para que evitar errores. Y creo que la clave de este video, y creo que va a ser cortito, pero creo que la clave que quiero comunicarles o la perspectiva de Juan Manuel Fraga, que no van a encontrar a lo mejor en ningún lugar, o a lo mejor sí, no lo sé, pero que a mí me ha ayudado a enseñar mejor el liderazgo o a producir una mejor reflexión en las simulaciones clínicas, es, es que el liderazgo siempre lo hemos visto o tradicionalmente en la literatura lo encuentras como una característica del individuo. Dice, un buen líder sabe escuchar, un buen líder sabe influenciar, un buen líder es ético al practicar o al dar indicaciones. Yo creo que, y yo me he topado con situaciones laborales donde claramente identifico personas con esas características, sin embargo, el, el, el ambiente nos propició y sigue habiendo errores médicos, sigue habiendo errores en la salud, sigue habiendo eventos adversos, eventos sentinela, etcétera. Y lo contrario, también he encontrado lugares donde a lo mejor el líder no es una persona que tiene esas características, no sabe escuchar, es más bien como jefe, no da indicaciones, no influencia en su entorno, no convence. Hola Ana María, ¿cómo estás? Voy a ir a Chile pronto, ¿eh? Eh, bueno, no convence y sin embargo las cosas funcionan bien en esa organización. Pareciera que hay buen liderazgo. Entonces, eh, algo que me ha ayudado en el análisis y en la reflexión de los casos que hago en simulación para entender mejor el liderazgo es no verlo como una característica del individuo, sino una característica grupal. El liderazgo depende tanto del individuo que funge como líder, como de las personas que consideremos los seguidores del líder o los que son parte del equipo de trabajo. Así pues, un mal líder con un buen equipo de trabajo puede tener buenos resultados. Un buen líder con un mal equipo de trabajo puede tener pésimos resultados y un buen líder con un buen equipo de trabajo puede tener excelentes resultados e incluso esta posición de liderazgo creo que pudiera ser hasta intercambiable, ¿no? O sea, de repente uno podría ser el líder y de repente otros, porque las características del líder, a diferencia de lo que se dice o se decía antes, no es la persona que más sabe, sino la persona que puede organizar al equipo de manera apropiada, que puede influenciar, que puede escuchar, que pueda tomar la información de todos y construir o ayudar a que todo el equipo tome mejores decisiones. Entonces, bueno, ese es el mensaje básico. Creo que solo llevo 4 minutos transmitiendo, pero si quieren, comenten algo sobre su perspectiva de qué es ser líder y a ver si puedo reflejar un poquito sobre lo que ustedes comenten. Pero el tema es ese, ¿no? ¿Qué opinan de ver el liderazgo como una característica de un individuo o una característica de todo un equipo? Que es como yo lo prefiero ver. ¿Qué opinan? Bueno, no veo deditos ni comentarios. Vamos a esperar un poquito.
Chancla, silencio total. Bueno, dice Carmina Flores que si el liderazgo se puede enseñar. Pues, ¿tú qué opinas, Carmina? Yo creo que sí, o sea, yo creo que todas las habilidades humanas se pueden enseñar. Lo único es que desgraciadamente no tenemos en la currícula la intencionalidad. O sea, tú no ves en el programa de estudios que se enseñe liderazgo. Bueno, en algunas universidades se pretende dar liderazgo como una materia sello o una materia de índole general, pero también creo yo que es necesario plantear el liderazgo en el contexto clínico. O sea, no es lo mismo ser un buen líder en una empresa o ser un buen líder en la comunidad o ser un buen líder social o ser un buen líder de la colonia o a liderar equipos de alto desempeño en situaciones clínicas complejas o ser un buen líder en el quehacer cotidiano de la prestación de servicios médicos. Recordemos, hay dos cosas. Acabo de colgar el teléfono con Sara Morales, pero algo que platicaba con ella es que cada vez los sistemas de salud van a ser más ambulatorios y menos hospitalarios, lo cual me hace pensar que la medicina crítica va a ser cada vez menos necesaria, ¿no? Y todos pensamos en el liderazgo en situaciones críticas, pero ¿qué opinan de un liderazgo en centros ambulatorios de atención donde se requiere que haya colaboración de nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, así? Y hay una lucha de egos importantes diciendo es que los médicos deberían de liderar el equipo, no los nutriólogos, no los psicólogos, o deberíamos de funcionar como un equipo. Entonces, yo creo que la clave del liderazgo o de la enseñanza del liderazgo es enseñar a construirlo en equipo, de manera interprofesional. Y esto, pues, se puede dar con la construcción de experiencias de aprendizaje interprofesional, colaborativo, y hacer roles en los que diferentes personas jueguen el rol de líder, ¿no? También hay actividades de enseñanza de liderazgo generales, digamos, no específicas del área clínica, pues que se pueden hacer al aire libre y esto hay muchos libros al respecto, pero creo que lo importante del liderazgo es que se construya como un concepto grupal, no como un concepto individual y por supuesto que haya intencionalidad en el aprendizaje. Les recuerdo uno de los primeros videos que puse es que las actitudes y las habilidades mentales se aprenden más por experiencias y por reflexión después de las experiencias. Entonces creo que ahí la herramienta del debriefing y las simulaciones clínicas pueden ser útiles. Dice, bueno, Carmina, que también tiene que ser enseñado mediante el ejemplo, no como parte mercadológica de una universidad. De acuerdo, o sea, sí creo que se puede enseñar algo de liderazgo a nivel general, pero también hay que llevarlo al contexto clínico. Como dice Ana María Zamora, no siempre la misma persona es líder, muchas personas pueden cambiar de ser una persona líder o ser otra. Exactamente es lo que les digo, ¿no? O sea, no necesariamente la misma persona va a hacer siempre la función de líder. En la realidad, imagínense si siempre va a ser el mismo el que ejerza la función de liderazgo, pues estamos fritos porque nadie vive y trabaja 24 horas al día, ¿no? Ahora, si piensas en equipos de alto desempeño, pues que el líder no va al baño, no come, no desayuna, no nada. O sea, de pronto alguien tiene que ejercer esta función y simplemente el líder es como la figura, la persona, el individuo que recaba la información, ayuda al proceso de toma de decisión, pero es incluyente y escucha a todos y luego traduce eso en acciones y en asignación de tareas al resto del equipo, pero es empático y conoce al equipo. Entonces el liderazgo yo creo que no se construye en el momento de la crisis, tampoco se construye en un momento específico, sino que se construye con el tiempo. Entonces lo que la gente tiene que aprender es que para ejercer un buen liderazgo tiene que generar equipos con un alto nivel de confianza y un alto nivel de conocimiento de unos y otros y hasta de autocuidado, me refiero, entre los individuos del equipo. Y esto no se consigue en un entrenamiento, ni se consigue con una clase teórica, ¿no? Se construye un poco con la experiencia del día a día en las simulaciones clínicas, a lo mejor llevando una secuencia de varias simulaciones con la reflexión sobre actitudes que benefician al liderazgo como la escucha activa, la humildad, al contrario de la soberbia, la ética, y poco a poco llevarla más y más y más a la práctica.
Y en la vida profesional, pues se va construyendo con eso, ¿no? Por ejemplo, la toma de decisiones colectiva en las organizaciones, el hacer comités, que los comités evalúen las situaciones y las prioridades de la empresa y entonces se tomen decisiones de esa manera. Dice Eduardo Sastrías, por cierto, mi tío, el ejemplo es más profundo, la competitividad solo produce distanciamiento, riña y guerra, lo contrario es lo colaborativo, eso en cualquier enseñanza da grandes frutos. El líder debe ser empático y a la vez muy claro en su pensamiento dentro de la experiencia grupal. Claro, o sea, otra vez repito, un buen líder como individuo es claro y sabe transmitir ideas, pero para poderlo hacer tiene que haber gente que esté en el mismo canal. Que, de nuevo, lo que quería comunicar en este video es que veamos el liderazgo más como una cualidad del grupo de personas, sino del individuo, de tal manera que todos somos responsables de irlo construyendo. Si al frente del equipo está una persona que no tiene estas cualidades, bueno, es responsabilidad de todo el equipo transformar a esa persona. Y si la persona que está al frente está rodeada de personas que no le ayudan a ejercer un buen liderazgo, pues entonces tendrá que repensar cómo convencer y cómo influenciar a esas personas o qué cambios hacer. Incluso, pues yo lo he vivido a nivel laboral para que el ambiente sea un ambiente propicio para un liderazgo positivo. Aunque suene anuncio de universidad, un liderazgo que ayude a desarrollar la organización y la colaboración dentro de la organización. Sí, estoy de acuerdo contigo, Ana María, que se confunde mucho el liderazgo como con una característica individual en lugar de una característica grupal. La confianza es sentir que no pierdes el rol de líder, sino que lo intercambias en otro igual de capacitado. Claro, cuando un líder es buen líder, no tiene miedo de mostrarse también vulnerable, ¿no? O sea, yo no sé intubar, por eso te estoy asignando la tarea a ti, o yo no sé la dosis de tal medicamento y por eso se la pregunto al equipo. Un buen líder no tendría por qué saber todo. Un jefe tiene más esa necesidad de tener que saber todo y por lo tanto se siente vulnerable. Entonces, repito, si hay confianza en el equipo, si se va construyendo un equipo que produzca esa empatía entre los individuos y que haya esa confianza, ese cuidado entre unos y otros, casi que se sientan como una familia, pues obviamente va a ser mucho más fácil intercambiar el rol de líder cuando sea necesario y también va a ser mucho más fácil resolver las situaciones y mejorar la comunicación. Entonces el liderazgo deja de ser una característica del individuo, que es lo que he leído por ahí en muchos libros, habla de el líder ideal, el líder tiene estas características, el líder aquello. Yo creo que el liderazgo ni siquiera debería de haber la palabra líder, es liderazgo, ¿no? Y el liderazgo se da por una conjunción de actitudes de la persona que coordina y las personas que se dejan coordinar y cómo se va intercambiando este rol de manera constructiva en el paso del tiempo. Puede ser en un instante, puede ser en un tiempo largo, ¿no? Dice, el modelo de competición afecta a Jorge Armando Padilla. Afecta y más personas que no están respaldadas con valores, las propias empresas carecen de ética, así que no lo pueden exigir, así que debemos ser empáticos y compartir nuestros valores para darnos valor y no precio. Muy bien. Miguel Ángel Ramírez, considero que el liderazgo se construye y es necesario que el contexto y por ende el equipo lo apoye. Es por eso que concuerdo que es una característica grupal. Jorge Armando Padilla, tocaste un buen tema, un buen punto, que es los valores. Creo que un buen liderazgo se logra cuando se comparten los valores de todo el equipo. Es decir, que se comparte una misión y una visión, que todos saben que van hacia una misma meta. En el caso de un paciente en estado crítico, pues es a lo mejor la reanimación del paciente, pero en el caso de un sistema de salud que funciona no en estado crítico, lo que estoy haciendo ahorita yo, por ejemplo, en atención a pacientes con cáncer, pues es el bienestar y el que el paciente tenga una vida digna, por mucho o poco que esta dure. Entonces, cuando todos estamos enfocados en la misma misión y compartimos los mismos valores, es muchísimo más fácil ejercer un buen liderazgo y también saber que hay más colaboración por parte de todo el equipo. Es más, el liderazgo sucede solo. Por lo tanto, a nivel organización, no a nivel educativo, pero a nivel organización es bien importante tener claros los valores de la organización, que es como la suma o la alineación de los valores de los individuos que la componen. Una vez que se tiene claro esto y que están enfocados hacia la misión de la organización, entonces
estos valores y esta misión deben de ser el eje fundamental incluso para la selección y para el despido de personal, por ejemplo. Y pues ni modo, no hay que tocarse el corazón cuando alguien no comparte los valores, porque esa persona va a sufrir dentro de la organización y la organización va a sufrir con ese individuo dentro de la organización. Entonces, también creo que es importante hablar del liderazgo como una característica grupal, pero que está fundamentada en valores comunes de la organización. Entonces, si vuelvo al ejemplo de la educación en valores, perdón, la educación de liderazgo que decía Carmina, si se puede enseñar, pues yo creo que es importante discutir valores y virtudes, actitudes, con los estudiantes en las reflexiones que se hagan en las simulaciones clínicas o después de los enfrentamientos con pacientes en el campo clínico, y visualizarse como un grupo y ver qué valores se reflejan en la actitud frente a los pacientes. Por ahí fui medio controversial el otro día hablando de... Saludos, Gaby, ¿cómo estás? Fui medio controversial hablando del tema de los casos médico-legales, pero es verdad que la mayoría de los casos médico-legales son demandados por falta de empatía con el paciente, no necesariamente por falta de capacidad técnica o porque haya habido una negligencia, sino porque además del evento adverso que afectó al paciente o el evento centinela, hubo en algún momento de la relación médico-paciente falta de empatía. Y esa falta de empatía también puede ser con el resto del personal, e imagínense eso cómo daña a toda la organización y por lo tanto al bienestar de los pacientes que atienden. Bueno, miren, de 4 ya nos fuimos a 16 minutos. Dice Ana María Zamora, muy buen comentario. Ahora estás muy prendida, Ana María. Los valores corporativos deben ser reales y alcanzables, por supuesto. Es más, de hecho yo diría que poner 10 valores en los estatutos de una organización pues es irreal. Es mejor tener 4 o 5 valores que la mayoría de las personas puedan recordar y repetirlos continuamente, pero además que no cueste trabajo repetirlos porque son los mismos valores que las personas que componen esa organización tienen. Repito, no son un juego. La misión o la propuesta fundamental de una organización y sus valores son lo que debe de ser el eje fundamental para toda la toma de decisiones de la organización. Por ejemplo, si la ética está en el primer nivel de los valores de la organización, pues obviamente esa organización no debe de prestarse a la modificación del expediente clínico electrónico o no debe de prestarse a dar dinero para recibir pacientes, ni a la dicotomía, ni a los prestanombres, ni a estas cuestiones que por supuesto no pasan, ¿verdad? Dice Jorge Armando Padilla, dice, bueno, Roberto López López, los valores comunes te permiten mejorar siempre y fortalecer excelentes equipos. Sí, Jorge Armando Padilla Centeno, exacto, nosotros como individuos podemos implantar los valores y compartirlos a pacientes y principalmente a los compañeros. De esta forma se transmite a todos los profesionales y se reflejará la calidad de la atención. Súper bien. Claro, ahora, ¿qué pasa si yo soy un estudiante recién egresado que ya sé mucho sobre liderazgo y trabajo en equipo y colaboración y llego a un ambiente hostil, un ambiente de una organización que es resistente a este cambio? ¿Me espero a ser un líder de la organización y aguantar 20 años a convertirme en una persona que tenga mayor influencia o qué puedo hacer, ¿no? A ver si por ahí alguien dice algo, pero yo tengo una idea en la cabeza, pero quiero esperar a ver si alguien comenta algo al respecto. Entonces, resulta que ya entiendes bien el concepto de liderazgo, por lo menos así como lo estoy planteando. El liderazgo es una cuestión grupal, es compartir valores, es construir una relación, no es algo que se hace de la noche a la mañana, requiere mucha reflexión, requiere mucho trabajo y comprensión de los miembros del equipo e incluso es una habilidad que podría ser intercambiable y que simplemente consiste en escuchar, asignar roles y también ser humilde hasta el punto de vista de dónde llegan mis limitaciones y poder apoyarme en el resto del equipo. Pero, ¿qué pasa si yo llego a una institución y soy el médico recién llegado o veo las cosas así y cómo empiezo a modificar o a mejorar mi propio ambiente laboral? Porque de otra manera, si no, me va a generar mucha ansiedad y probablemente o acabe renunciando o acabe teniendo problemas con la gente. Entonces, de alguna manera también tenemos que proveer en la educación con alguna manera de lidiar con esto.
Nada, bueno, dice Ana Mari Zamora, generar el cambio en estructuras culturales rígidas es complejo. Claro que es complejo, pero a lo mejor ni siquiera las puedes cambiar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, acabo de leer un libro sobre manejo de estrés con los compañeros de trabajo. Hicimos un club de lectura para desarrollar algunas habilidades gerenciales y leímos algo sobre manejo del estrés y obviamente llegar a un lugar y querer cambiar a todo mundo, pues va a ser sumamente difícil, prácticamente imposible, si no tenemos el nivel jerárquico para hacerlo y además no tenemos el nivel de influencia y va a ser frustrante y nos va a generar más estrés y entonces sí podemos empezar con pensamientos muy negativos y muy destructivos. Dice Gaby Domínguez, predicar con el ejemplo, mantener la convicción en lo que hemos aprendido, trabajar por el bien del paciente, poco a poco buscar aliados. Muy bien, esa es una opción. Ana María Zamora Marcoleta, no se trata de aguantar, quizás se trata de generar el cambio desde el interno del equipo, desde las conductas básicas que se tienen en el equipo para funcionar bien. Jorge Cadena, debemos aprender a romper paradigmas en los equipos de trabajo bien. Bueno, mi sugerencia, enfóquense en lo que sí pueden cambiar. O sea, hay muchas cosas allá afuera, no podemos cambiar. A lo mejor yo soy el médico de la guardia de la noche de urgencias y no tengo ni siquiera conocimiento de quién es el director general, pero tengo la sospecha de que no comparte mis valores. Por el ambiente organizacional al que me enfrento, pero empiezo a relacionarme con la enfermera de la noche, ¿no? Y entonces empiezo a platicar con ella de esto, me preocupo de ella como persona y logro transmitirle estos valores y empezamos a funcionar como dupla de una manera diferente, ¿no? Ahora somos dos y ampliamos un poquito más el círculo de influencia. Entonces empezamos a trabajar un poco diferente con los camilleros, con el recepcionista de la noche, con los de rayos X, de tal manera que el círculo de influencia se va ampliando. Es decir, lo que debemos de hacer es hacer una lista de las cosas que podemos modificar y de las que no podemos modificar. Las que no podemos modificar, como dicen, ¿de qué chinitos te estresas, ¿no? ¿De qué te preocupas? Y de las que sí puedes modificar, entonces generar una estrategia para modificarlas e ir ganando aliados, como decía por ahí Ana María. Entonces, mi sugerencia es, busquen lo que sí pueden cambiar, primero de ustedes, después del entorno, y luego empiecen poco a poco a aumentar su círculo de influencia de tal manera que logren hacer cambios paulatinamente. Sí es verdad que se requiere mucha paciencia, sí es verdad que se requiere mucho esfuerzo, pero esa es la manera de lograr cambiar al menos su entorno para ustedes estar mejor y poder a su vez influenciar en otros. Si no lo logran, yo les recomendaría mejor cambiarse de organización y seguramente a lo mejor no ganan ese dinero, pero serán más felices y menos frustrados. No sé qué opinan de esto, si quieren hacer comentarios adicionales, vamos por ahí de los 22, 23 minutos. Les agradezco a todos los que se han ido conectando. Saludos por ahí Luis Iván Contreras, Gerardo Gastelum. Dice Gerardo Gastelum, sonó muy doble A. Bueno, pues sí, a ellos les funciona a veces, ¿no? ¿Qué puedes cambiar y qué no? Miguel Ángel Ramírez, comunicación efectiva, empatía son importantes y la paciencia es muy, muy importante, sí. Depende un poco del contexto. Yo he tenido la fortuna de trabajar en lugares donde ha sido fácil y lugares donde no ha sido tan fácil, lugares donde tuvimos muy buenos líderes al inicio y después ya no. Entonces, bueno, Gerardo, te sabes la frase hasta de memoria, ¿eh? No te sabía esa parte de ti. Pepito Coriazán, bienvenido. Bueno, estoy por despedirme. Por ahí, pónganme likes si quieren que sigan con estos videos, o corazoncitos o cosas bonitas, cosas feas. Ya sé, Gerardo, tú puedes poner lo que quieras. Si ya quieren que pare con los videos de los lunes. Y de nuevo, otra vez se aceptan sugerencias. Vienen varios temas. En las próximas semanas voy a estar hablando de debriefing en Chile en junio. En mayo, a finales de mayo, voy a ir al hospital de Pemex en Picacho a hablar de educación en posgrado de ciencias de la salud, particularmente educación en las residencias médicas. Ahí ya se desafocó esto. Y viene el CIMEX, el último 31 de mayo, 1 y 2 de junio. No, 30, 31 de mayo y 1 de junio. También voy a estar por allá. Y luego la siguiente semana hay un curso EUSIM avanzado en Ciudad de México. Beso para ti también, Ana María. Daniela, pues es cosa que me invitan y ya voy para Lima, no se preocupen.
el EUSIM avanzado a principios de junio. Después voy a estar en Perú. Anótalo, Ana Mari, 15 y 16 de junio en la Universidad de las Américas. Dice Gaby Domínguez, hablar sobre migración de médicos. Ok. Qué tema, ¿eh? Bueno, yo no he migrado, así es que, pero podemos investigar y ver qué sacamos. Bueno, pues a todos les agradezco mucho que se hayan por ahí conectado y pues nos vemos por aquí el próximo lunes. Un abrazo a todos, saludos hasta donde estén. Chao.